Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Voces y Diálogo con Historia, programa de la Facultad de Historia para el UAS. Les invitamos a que nos acompañen en esta media hora de contenido histórico. Les saluda su amigo Rafael Ayala y Gerardo López. Gerardo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Para invitarlos a que nos sigan por las redes sociales, por Facebook en Voces y Diálogos con la Historia, donde les compartimos información de nuestros programas y de los sucesos históricos más relevantes. Gracias, Gerardo. Tenemos como invitado al maestro Wilfrido Ibarra. Él es licenciado en Economía y maestro egresado de la Maestría en Historia Regional de la UAS, profesor e investigador en la Facultad de Historia de la misma universidad. Ha participado en congresos, conferencias, coloquios, mesas redondas a nivel regional y nacional. Ha publicado diferentes libros, fue coordinador de la Maestría en Historia Regional, director de la Facultad de Historia de la UAS y director de Radio UAS, que hoy nos platicará sobre la Facultad de Historia, su génesis e impacto en la historiografía sinaloense. Maestro, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, gracias a la Facultad de Historia, muchísimas gracias a quienes conducen este programa, y yo quisiera que me permitieran, por favor, iniciar por mandarle un gran saludo y abrazo a una gran amiga, compañera de trabajo, a la maestra Marisol Herrera, que es nuestra directora en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Decirles que me siento muy especial y muy singular, déjenme decirles, porque son aproximadamente, ahora lo verán, pues un año y que será ahora, julio, agosto, septiembre, o sea, 15 meses que no tenía acercamiento con nada que tuviera que ver con la radio, pero me siento muy a gusto y aprovecho para saludar a todos y a todas mis compañeros y compañeras de la radio, insisto, en lo particular a nuestra directora, a la maestra Marisol Herrera, y por supuesto a la subdirectora, a Brenda Rodríguez. Y gracias a ustedes por invitarme. Sé que están en una actividad simbólica muy importante, que es el aniversario de la Facultad de Historia, y tienen una serie de actividades y pláticas con varias personas, y si ustedes creen que yo puedo ser útil o comentarles algo, pues aquí estoy a sus órdenes. Pues gracias, maestro, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gerardo, hablando de la Facultad de Historia, ¿qué noticias tenemos? Sigue abierta la convocatoria para participar el 38 Congreso Internacional de Historia Regional, a realizarse del 6 al 19 de diciembre del 2022 en Culiacán, Sinaloa. Promovido, claro está, por la Facultad de Historia, y continúa la capacitación de los maestros de esta facultad. La semana pasada se llevó un curso taller sobre las estrategias de enseñanza y del aprendizaje de la historia. Muchas gracias, Gerardo. La Facultad de Historia al día de hoy cuenta con licenciatura, maestría y un doctorado en Historia reconocidos por su excelencia académica ante el CONACYT. Pero, maestro Wilfrido, empecemos esta conversación por el génesis de la Facultad de Historia. ¿Cómo inicia la Facultad de Historia? Fíjate que todos los grandes proyectos normalmente no nacen planeados. Esto fue una suerte de parto. Primero, un embarazo no deseado, quiero decirlo de esa manera, ¿no? A ver, Y un parto doloroso. Miren, en la década de los 80 del siglo pasado, en 1982, el área de historia del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IES, recién había cambiado su nombre, porque antes era el ICH, Instituto de Investigaciones de Ciencias y Humanidades. Ya para el 82-83 había cambiado de nombre al IES. Y estaba por áreas de conocimiento, y estaba el área de historia. En ellos estaban grandes maestros, de los que me acuerdo, Gilberto López Alanís, Laura Álvarez Tostado, Ricardo Mimiaga Padilla, Manuel Corona, y su director era el maestro Rubén Burgos Mejía. Y crearon el proyecto de
capacitar a los investigadores del área de historia, porque ninguno era historiador, excepto el maestro Gilberto López Alanís, mucho tiempo director del Archivo Histórico del Gobierno del Estado. Así es. Bueno, y se crea ese proyecto. Pero decidieron que si se hacía un encuentro, un seminario sobre historia, quizás ahí pudieran tener una serie de ideas para aterrizar este proyecto. Y se hace en 1984, en abril, se hace el primer Congreso de Historia Regional. Al final del Congreso, como en todos los congresos, en la plenaria, se decide, un poco para tener la fuerza del proyecto, crear la maestría en Historia Regional. En ese entonces el rector, en paz descanse, era Jorge Medina Viedas. Y le venden el proyecto y le venden la idea. Bueno, ya está la idea, ¿y cómo le hacemos? ¿Con quién contamos? ¿No? ¿Y cómo le hacemos? ¿No? No, pues buscar de la planta de profesores de la universidad en ese momento, quién fuera historiador profesional. No había uno solo. Economistas, casi todos. Economistas, sociólogos y muchos abogados. Entonces el rector, Jorge Medina Viedas, platica con un gran historiador, que fue el que diseñó, el que con sus relaciones construyó la primera planta de lo que sería la maestría en historia, que es el doctor Enrique Semo. Un gran investigador. Me acuerdo de cuando menos dos de sus grandes obras, Historia del Capitalismo en México y el ciclo de revoluciones burguesas en México. Él en ese entonces, en el 84, era jefe en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía del área de Historia. Entonces, el rector Medina Viedas, le encarga que haga el proyecto y desarrolle el proyecto. Bueno, entonces decía Enrique Semo, yo no puedo estar en Sinaloa permanentemente. Entonces se buscó a alguien que fuera el coordinador de ese programa. Asesorado, es el que iba a implementar el proyecto. Y es, en paz descanse también, el doctor Álvaro López Miramontes, un hombre guerrerense, escritor, pintor, poeta, miembro del Colegio de México. En ese entonces era parte de la élite junto con Aguilar Camín y todos ellos. Así es. Y se viene a Sinaloa y él fue nuestro primer coordinador de la maestría en historia. Se abre la convocatoria para el propedéutico y se presentan 85 profesores. Ninguno tenía la licenciatura en historia, incluyendo el que les habla. Y luego se hace el examen para el propedéutico y quedan alrededor de 44. Y al final, terminando el propedéutico, ya aceptados al primer semestre del programa, fueron 24. Entre ellos, economistas. ¿Qué tipo de alumnado era? Fundamentalmente eran, el 80% eran economistas. Había 2 abogados por ahí. ¿Psicólogos? No había, era un 90% economistas y era abogados. Y era lógico porque en aquel entonces el plan de estudios de la licenciatura en economía tenía en los 10 semestres, en 8 semestres, tenía la asignatura de historia. O sea, teníamos economía en aquel entonces, el programa tenía entre 8 y 9 materias de historia y en las optativas era historia. Incluso había una materia obligada que era historia del capitalismo en Sinaloa. Había una gran formación ahí, por eso el perfil no era tan alejado. Bueno, pues se viene la maestría, empieza en septiembre de 1984. Es Álvaro López Miramontes quien la coordina. ¿Los maestros? ¿Está usted en la maestría? ¿En la maestría? Bueno, mis maestros. Sí. Los maestros de la primera generación fueron grandes. Mira, ya murió, es la doctora Carmen Castañeda Gutiérrez, en algún momento fue la directora general del CIESAS de Occidente. En 1970
1975, en Sinaloa se les daba a los alumnos como parte de los libros de texto un obligado que era Sinaloa entre la costa y el valle, que fue hecha por Carmen Castañeda. Fue una mujer que trabajó mucho en la Nueva Galicia. Estuvo el mismo Enrique Semo, estuvo Esperanza Fukigaki, estuvo Elsa Gracida, estuvo el doctor García de León, que a lo mejor no les dice mucho, pero García de León después se supo que fue el asesor principal del comandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. La doctora María Areti Gers, ella es doctora en estética. Ella, por ejemplo, belga, de Bélgica, porque vamos a confundir, por ejemplo, ella fue la que descubrió de las 8 cabezas, la 7ª cabeza colosal de los Olmecas. Era una arqueóloga de pico. Fueron excelentes maestros. Fueron grandes maestros. Y en 1987, pues bueno, cuando egresa la primera generación, son las 212, me apuro, se crea la planta de la licenciatura en Historia. Se acuerda administrativamente que empiece. Y la primera generación va a empezar en septiembre de 1988 sin autorización. Como se acostumbraba en aquel entonces en la legislación, el Consejo Universitario debía de aprobarla. Esta aprobación se va a dar hasta 1989. El Consejo Universitario acuerda reconocer la legalidad de los estudios del programa de licenciatura que estaba anexado al programa de maestría en Historia. Y el mismo año el Consejo, en el 1989, bueno, primero aprueba en forma retroactiva los estudios para no tener violación de ciclos en la SEP y aprueba la creación de la Escuela de Historia. La Escuela de Historia físicamente va a nacer en donde hoy es el bufete jurídico, por Ángel Flores, entre Andrade y Ramón Corona, a un lado de lo que hoy es el noroeste. Ahí había varias escuelas, era una casona viejísima, adaptada, era una de las casas de veraneo en Culiacán de la hija del presidente Elías Calles, doña Isha de Calles. A nosotros nos tocó, por ejemplo, el lugar en donde construyeron 2 aulas, un pequeño cubículo que era biblioteca, centro fotocopiado y la dirección, eran las caballerizas. La entrada estaba por la Hidalgo y todavía hoy no se conserva la troje en donde estaba guardada la pastura que se le daba a las bestias que jalaban las carretas. Era una casa grandísima. Y yo te digo, por ejemplo, que el baño, que era un baño que estaba al final, era más grande que donde está operando y esta cabina. El tipo, por ejemplo, de manerales eran de plata, el tipo de regadera, en fin. Era una casa preciosa. Y ahí nace la licenciatura. Y como ya prácticamente nos vamos a ir a corte, para no olvidarme, quiero decirles que el primer salón de la maestría en Historia Regional fue en la cochera. Siempre estuvimos en el patio de las cocheras. Fue en la cochera de la Coordinación General de Investigación y Posgrado, que a la vez estaba en un espacio prestado de la Dirección de Información y Relaciones. Ya desapareció. O en aquel tiempo se construyó la que era la Galería del Calzado. Hoy creo que es la Friki Plaza, creo que le dicen, ¿no? Muy bien, maestro. Vamos a dejar, regresamos después de una pausa en Voces y Diálogo con Historia. Estamos platicando con Ruido Ibarra acerca de la Facultad de Historia. Regresamos.